Hermanos, gracias a todos. Es un privilegio siempre estar aquí con ustedes, no solamente predicando, también adorando juntos a nuestro Señor el día de hoy, domingo, primer día de la semana. Y bueno, entonces seguimos adorando a nuestro Dios a través de su palabra. Y ya leímos el texto que está en Josué. Así comenzamos el mes de la familia. Y todos conocemos muy bien, ya muchas veces, tantas veces que hemos escuchado este texto. Y esperamos que hoy también este texto pueda ser de gran bendición para todos nosotros, para todos. Yo en mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Ya leímos todo el texto, así que a medida que voy desarrollando el sermón, solamente voy a mencionar de lo que Josué estaba hablando, solamente eso. El título de la enseñanza de hoy es precisamente ese: serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Voy a estar usando también, si me permiten, la versión, la Biblia de las Américas. Creo que, sobre todo los más adultos que están aquí, en este lugar, hemos escuchado de grandes crisis a través de toda la historia, de nosotros como mundo, de la raza humana, grandes crisis que han requerido de líderes que mediante discursos memorables desafiaron a su pueblo a tomar decisiones trascendentes. Como por ejemplo, podemos recordar a Abraham Lincoln. ¿Se acuerdan cuando en la guerra civil, en los años de 1863, pronunció un gran discurso desafiante en medio de esa guerra civil que hubo en Estados Unidos? Otro ejemplo también es el primer ministro en su momento, llamado Winston Churchill, que también inspiró a que sus soldados en Inglaterra resistieran al ejército alemán y ganaron. Él también desafió con un gran discurso también a los ingleses. También podemos recordar a Martin Luther King en medio de una tensión racial. ¿Se acuerdan? En Estados Unidos, también su famoso discurso de "Tengo un sueño". Pero muchos años antes, tenemos a Josué, que también desafió como un referente de fidelidad al Señor en ese momento, crítico para el pueblo de Israel. También él se levantó y dio como un gran discurso que acabamos de leer, que hemos leído muchas veces, ¿no? Y a lo largo de la historia, ustedes recordarán, hermanos, hermanas, que el pueblo de Israel precisamente mostró siempre una inclinación a la idolatría, desviando su corazón a adorar a otros dioses a todo lo largo de su historia. Y este patrón fue evidente, y podemos mencionar ahora mismo dos grandes episodios entre tantos que hubo, pero creo que dos que resaltan bastante fue el que está registrado en Éxodo 32. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, y cómo el pueblo fabricó para ellos un Dios para adorarlo? Otro también episodio es el que se registra en número 25, menos conocido, pero también fue un suceso también trágico,
donde el pueblo también se volcó a adorar a Baal-peor, donde la idolatría del pueblo de Israel se entrelazó o se mezcló con inmoralidad sexual. También un suceso trágico para el pueblo de Israel. Y podemos mencionar muchos más. Esa fue la historia de Israel, inclinados a adorar a otros dioses. En este capítulo 24, que Josué entonces convoca al pueblo en Siquén, tras la conquista y el reparto de la tierra. Entonces, Israel vivía una estabilidad, una gran estabilidad, estaban contentos, felices, pero esta estabilidad Josué sabía que traía un gran peligro, y era que el pueblo una vez más se olvidara del Dios que le había dado todo. Y esas palabras, sin duda alguna, fueron un gran desafío para ellos, que más adelante, no vamos a entrar allí, pero ustedes recordarán que ellos dijeron, sí, vamos a servir al Señor. Y fueron desafiantes en ese momento. Pero esas palabras desafiantes son tan relevantes hoy, como lo fue en ese momento para el pueblo de Israel. Son tan relevantes hoy para nosotros, que también vivimos en medio de una generación que sirve a todo menos al Dios verdadero. Entonces, en medio de una generación, hermanos, que sirve a todo menos a Dios, Josué nos recuerda que solo hay una decisión que vale la eternidad, que es: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero esta determinación, iglesia, no la lograremos simplemente con nuestra voluntad. No. Si lo hacemos así, vamos a fracasar. Esta determinación, este desafío, para realizarlo, para llevarlo a la práctica, lo vamos a hacer si estamos fundamentados en la obra redentora de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Así es como lo lograremos. Así es. Y fíjense entonces, en los versículos de 2 al 4, vamos a ver del 1 en adelante todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Y como ya lo leímos, entonces, en los versículos 2 al 4, vimos cómo Josué nos recuerda cómo Dios escogió a Abraham, cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios eligió a Abraham. Así que en esta sección vamos a ver cómo fuimos elegidos. Por esta gran verdad de que fuimos elegidos. Ustedes recordarán, hermanos, que Abraham no era un buscador de Dios. Abraham no estaba en un proceso espiritual, ¿no? Abraham estaba viviendo su vida completamente alejado de Dios, ajeno del Dios verdadero. La escritura es clara: Abraham servía a otros dioses, no era neutral, Abraham era un idólatra. Y en ese contexto, entonces, Dios irrumpe su vida. No porque Abraham lo merecía, no porque Abraham estuviera buscando a Dios, no por eso, sino porque Dios quiso. Dios vio a Abraham y Dios lo eligió y Dios lo llamó. Dios sacó a Abraham de una vida de idolatría, de ignorancia espiritual, y lo trajo a una vida de comunión con Él bajo promesas eternas. Esa es la maravilla que hizo Dios con Abraham. Así estábamos nosotros también. ¿Recuerda? No éramos neutrales. No estábamos en ninguna búsqueda tampoco de Dios. Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios. Estábamos, como dice Efesios 2:1, dice, muertos en nuestros delitos y pecados.
Y como ustedes saben, los muertos no buscan nada. Antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros era un Abraham en Ur. Así estábamos nosotros. Éramos un Abraham en Ur. No necesariamente adorando estatuas de barro. Los ídolos de hoy son más sofisticados que eso, pero igual de vacíos. Estábamos sirviendo a otros dioses, al Dios yo, al Dios dinero, al Dios placer, al Dios de la aprobación. Vivíamos centrados en nosotros mismos, organizando toda nuestra vida alrededor de aquellas cosas que según nosotros nos daban seguridad. Así estábamos nosotros. El placer, la aprobación, otra vez el dinero, el Dios placer, el Dios poder. Todo eso era un altar, nuestro altar. Todo eso era nuestro altar. Pero entonces ocurrió lo mismo que le ocurrió a Abraham. Dios nos vio, Dios nos eligió y Dios nos llamó. Dios vino a nosotros, como fue Dios a Abraham. Quizás fue a través de un amigo que nos habló de Cristo. Quizás fue en el momento más oscuro de nuestra vida, cuando algo en nuestra vida necesitábamos porque estábamos quebrados. Quizás fue en una iglesia o leyendo la Biblia por primera vez o escuchando un sermón también que parecía enfocado solamente en nosotros, en nuestra vida. Así que no olvidemos de dónde Dios nos sacó. No. El método fue diferente comparado al método que Dios usó con Abraham. Fue diferente. El método fue diferente. Pero la misma gracia que Dios aplicó a Abraham, la aplicó con nosotros. La misma gracia. Otra vez, no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Así que, hermanos, hoy amamos y hoy, por eso, entonces, amamos la palabra de Dios. Este libro que antes nos parecía aburrido, irrelevante, ahora este libro es el pan de nuestras almas. Así lo consideramos ahora. Ahora lo consideramos así. ¿Quién produjo ese cambio? ¿Quién? No nosotros. Nadie por sí mismo decide amar la Biblia. Nadie. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Hoy queremos honrar a Dios con nuestro dinero. ¿No es así? Lo que antes gastábamos sin pensarlo en nosotros mismos, ahora lo ofrendamos con gozo. ¿Quién cambia la relación de un ser humano con el dinero? ¿Quién? Dios. Solamente Dios hace eso. Solo la gracia puede hacer eso. Y hoy estamos aquí reunidos, cantando, leyendo su palabra, orando juntos, adorando a Dios, cuando podríamos estar en cualquier otro lugar. ¿Quién nos trajo aquí? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Qué nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra motivación de estar aquí? ¿Estamos aquí por una obligación religiosa? No. Hemos venido con gozo a adorar al Señor. Es la atracción de un Dios que primero nos amó. Todo esto es el deseo, todo esto y también el deseo de que nuestras familias, hijos, conozcan a Cristo. Todo eso es evidencia de que la elección de Dios es real en nuestra vida. Pablo lo dice así en 2 Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, así como llamó a Abraham. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La adoración en nuestro hogar, la adoración en tu hogar comienza, hermano y hermana, con esa humilde certeza: hemos sido elegidos por gracia. Así comenzamos. Así comienza la adoración en nuestro hogar. Con esta humilde confesión, hemos sido elegidos por gracia.
Pero no solamente hemos sido elegidos por gracia, también fuimos libertados. Eso es la sección del 5 al 7, ya la leímos, ¿no? Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Todos nos acordamos de eso, todos. Fuimos libertados. Ustedes saben que Egipto no solamente era un lugar geográfico, no. Egipto era todo un sistema diseñado para quebrar la voluntad del pueblo de Israel, para apagarles cualquier esperanza de que ellos pudieran tener una vida diferente a esa. Israel llevaba 400 años bajo ese sistema, una nación entera atrapada en una maquinaria de opresión de la que no tenían ninguna capacidad de escapar por ellos mismos. No podían escapar por sus propios medios. Y entonces, en esa trágica condición, Dios intervino. Solamente Dios podía intervenir. Mandó, como ustedes saben, envió a Moisés, y lo que siguió fue allí, como Josué recuenta, una demostración del poder soberano de Dios. Mandó las plagas que doblaron la rodilla del imperio más poderoso del mundo antiguo. Dios hizo también lo imposible, abrió el mar, Israel cruzó en seco, el ejército de los egipcios quedó sepultado bajo las aguas, Israel salió del otro lado siendo un pueblo totalmente diferente. Otro pueblo. Hasta cantaron, ¿se acuerdan? Cantaron. No porque ellos hubieran hecho algo extraordinario, sino porque Dios hizo algo extraordinario por ellos. Los libertó. Antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros vivía en su propio Egipto. No necesariamente cadenas visibles, pero estábamos allí en Egipto. Un sistema interno de esclavitud del que no podíamos salir por nosotros solos, por más que lo intentábamos. No podíamos. Para algunos quizás era el alcohol, de manera específica, o algún tipo de drogas, ¿no? Esa sustancia que promete alivio, pero que en realidad da más cadenas. Para otros quizás era la amargura, que era en cómo se veía la esclavitud del pecado, cómo más se reflejaba quizás la amargura o el resentimiento acumulado durante años que envenenaba cada relación que intentábamos tener. Para otros quizás era la inmoralidad sexual, la mentira que se había vuelto tan habitual en nosotros que ya no la reconocíamos como mentira. Quizás así se reflejaba la esclavitud de nosotros, ¿no? Con muchas cosas más también. Para otros era simplemente, o podría ser también el ego en el centro de todo, vivir para mí mismo. Cuando yo vivía para mí mismo, como si yo fuera el Dios de mi propia historia. Pablo lo describe así, Tito 3:3. Éramos esclavos de nuestros malos placeres. Vivíamos en malicia y envidia. Éramos despreciables y nos odiábamos unos a otros. Esa era nuestra condición. Y una de las cosas aterradoras de la esclavitud que teníamos nosotros es que la llamábamos libertad. ¿Se acuerdan? Cuando creíamos que éramos libres porque hacíamos lo que nos daba la gana. Llamábamos a eso libertad. ¿Se acuerdan? Y éramos esclavos de nuestros deseos. Pero entonces, ¿qué sucedió? Dios intervino, irrumpió en nuestra historia y nos sacó de Egipto. Pablo dice en Colosenses 1, 13 y 14, nos rescató del dominio de las tinieblas
y nos trasladó del reino al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Fíjense, dice que nos rescató, nos trasladó. No dice simplemente que Él nos ayudó a salir. No dice eso. No dice eso. Dios no nos ayudó a salir. Dios dice que Él nos sacó, Él nos libertó, Él nos rescató. La iniciativa fue de Dios. Toda la iniciativa fue de Dios. El poder y la gloria son enteramente de Dios. Fue Él, solamente Él, con su poder. Así que Egipto quedó sepultado. Sepultado quedó Egipto. El sistema que nos definía durante años quedó bajo las aguas de la gracia. Y nosotros cruzamos al otro lado siendo personas diferentes, con una nueva vida, un nuevo corazón. Y por eso que ahora podemos cantar. Hay patrones de pecado que ya no nos dominan, no porque seamos más fuertes ahora, sino porque fuimos sacados de ese sistema por Dios. Hay relaciones que fueron restauradas cuando parecían irrecuperables. Todo eso es evidencia del éxodo personal que Dios hizo en nuestra vida. Pablo lo dice también así. Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que Egipto quedó atrás. Las cadenas fueron rotas. Somos libres. No para vivir como queramos. No. Sino para vivir como fuimos diseñados a vivir. En comunión con Dios. Sirviendo a los demás. Adorando al único Dios que merece ser adorado. Así. Ahora, creo que hasta aquí debemos hacernos, antes de continuar, debemos hacernos unas preguntas. ¿Han contado, hermanos, hermanas, padres, madres, papá, mamá? ¿Has contado o hemos contado alguna vez en nuestro hogar la historia de cómo Dios nos llamó? ¿De cómo Dios nos eligió? ¿Se le hemos contado alguna vez a nuestros hijos? ¿Saben sus hijos de qué Dios los libertó? Porque muchos hogares cristianos tenemos Biblias en la mesa y versículos en la pared o en la refrigeradora pegados, pero nunca nos hemos centrado con nuestros hijos a contarles: así era mi vida antes de Cristo. Así éramos nosotros antes de Cristo. Y Dios en su gracia nos llamó y nos libertó del pecado. Esa conversación, hermanos, hermanas, es adoración familiar. Hacer memoria juntos en familia de la gracia que nos encontró es uno de los altares más poderosos que una familia puede construir. Puede ser esta semana, un momento en familia, en la cena quizás, ¿no? Cuando un hijo sabe que su padre o su madre tuvo un Egipto y que Dios lo sacó de allí, eso no debilita la autoridad, hermanos. La fortalece, porque le muestra a nuestros hijos que la fe no es para los que fallaron, sino que la fe es para los que fueron rescatados por gracia. Así que, otra vez, hemos sido libertados. Por eso adoramos. No para ser libres, sino porque ya lo somos. No solamente hemos sido elegidos, libertados,
sino que también hemos sido guiados. Dice en la parte final del versículo 7, cuando Josué le recuerda su momento, su tiempo, sus años en el desierto y cómo Dios los guió. 40 años. Fue una generación entera caminando en círculos. Ustedes recordarán la historia, ¿no? Que Dios no llevó al pueblo de Israel directamente, sino que los mantuvo 40 años caminando, dando vueltas en el desierto. Dios los estaba llevando a Canaán. ¿Por qué no ir directamente a Canaán? ¿Por qué el desierto? ¿Por qué 40 años? Ahora, ustedes recordarán que Dios nunca explicó ese suceso con el pueblo de Israel como un error que él tuvo, no, sino que fue más bien como un salón de clases, un salón de enseñanzas. Miren lo que dice Deuteronomios 8:2. Recuerda todo el camino por el que el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón. Así que el desierto no era un lugar donde Dios abandonó a Israel, no. Era el lugar donde Dios formó a Israel, el desierto. Cada mañana, ustedes recordarán, hermanos, que el maná aparecía lo suficiente para ese día solamente, no para la semana, para que se mantuvieran dependiendo del Señor. La columna de nube los guiaba de día, la columna de fuego de noche. El agua brotaba de la roca cuando había escasez de agua alrededor. Durante 40 años, cada necesidad fue suplida por Dios. No con abundancia que les permitiera olvidarse de Dios, sino con lo necesario para que se mantuvieran dependiendo de Él. Así fue. Con la provisión exacta, dependiendo de Dios. Así fue nuestra condición. Y así sigue siendo nuestra condición delante del Señor, con el Señor. Cuando Dios nos llamó y nos libertó, muchos de nosotros pensábamos que nuestra vida iba a ser una línea recta, directa hacia la bendición. ¿No es así? Que las dificultades quedarían atrás con el Egipto donde salimos. Pero entonces entramos al desierto. La enfermedad que no cede con la oración, ese es un desierto. El matrimonio que cuesta más de lo que anticipamos, ese es otro desierto. La crisis económica que llega justo cuando más confiábamos en Dios. O la pérdida que no entendimos, el silencio de Dios en el momento en que más necesitamos escucharlo. Ese es otro desierto por el cual hemos pasado, o quizás estés pasando en este momento también. Son momentos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, hermanos y hermanas, nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios, ¿me has abandonado? ¿O me habría equivocado de camino? Pero otra vez, hermanos y hermanas, el desierto no es la ausencia de Dios. El desierto es el aula donde Dios nos está formando. La guía de Dios no siempre se siente como guía, ¿no? Pero, al mirar atrás, como Josué está invitando a Israel a hacerlo, la mano de Dios en cada etapa se vuelve inconfundible. Hoy, usted y yo podemos mirar atrás hacia nuestra historia y ver lo que no podíamos ver cuando lo vivimos. Y podemos decir con gratitud, la providencia del Señor ha sido fiel. Aquella crisis que casi destruye nuestro matrimonio fue el momento en que aprendimos que no podíamos sostenerlo por nuestras propias fuerzas,
y que necesitamos entender que Dios era el centro. Entendimos que Dios era el centro. Aquella pérdida de trabajo que nos parecía una tragedia fue la puerta hacia algo que nunca habríamos buscado por nuestra propia iniciativa. Aquel periodo de silencio también inclusive de Dios fue la temporada en que nuestra fe dejó de ser emocional y se volvió una fe más profunda y más real. Hermanos, hermanas, el desierto que estamos viviendo, que hemos vivido, está produciendo en nosotros lo que la prosperidad nunca podrá producir en nosotros. Dependencia genuina, fe probada, la certeza de que Dios es fiel incluso cuando no lo sentimos. Y hoy, por supuesto, esa historia de guía soberana del Señor es uno de los tesoros más valiosos que un hogar puede poseer. Que nuestro hogar, que mi hogar, que su hogar puede poseer. Porque cuando llegue el próximo desierto, hermanos, porque llegará, o quizás otra vez estés pasando por uno, la memoria de la providencia de Dios en esos desiertos anteriores se convertirá en el ancla que impida que nuestra familia se pierda. Fíjense lo que dice el Salmo 78, 4, dice: contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Y dice el versículo 7, para que ellos pongan su esperanza en Dios, a nuestros hijos, a la generación que viene, y no olviden las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Los hijos, nuestros hijos, si saben cómo Dios nos ha guiado a nosotros, sus padres, en el desierto, tienen un recurso espiritual enorme cuando venga su propio desierto. Debemos tener debemos tener esa conversación con nuestros hijos, en la que cada miembro de la familia responda a esa pregunta: ¿en qué momento difícil viste la mano de Dios guiándote? ¿En qué momento difícil has visto la mano de Dios guiándote? Hermanos, que quede registrado en la memoria de nuestros hijos que en nuestro hogar la providencia del Señor es fiel. La adoración familiar es reconocer la mano de Dios en cada etapa, incluso en esas etapas que no entendimos. No solamente fuimos elegidos, librados, guiados por el desierto, sino que también tenemos asegurada la victoria. Versículos del 8 al 12 que ya leímos. Aquí está cuando Josué hace el recuento, cuando ellos entonces conquistaron la tierra de Canaán, luchando y peleando. Versículos 8 al 12. Ustedes recordarán que cuando Israel cruzó el Jordán y vio a Canaán, se asomó a Canaán, lo que vio no fueron casas vacías. Fue un momento también para ellos difícil, un gran reto que enfrentar. No habían casas vacías esperando que fueran ocupadas. Era una tierra habitada por muchos de los pueblos más fuertes de ese momento. Cananeos, como dice allí Josué, cananeos, que comienza a enumerarlos: cananeos, amorreos, pueblos con ciudades amuralladas, pueblos que tenían años peleando con otros, tenían ejércitos organizados también, más fuerte que Israel. Así que de cualquier análisis militar, Israel no tenía ninguna posibilidad de ganar. Dios lo sabía. Por eso nunca le pidió a Israel que ganara la batalla por sus propias fuerzas. Ahora, tenemos que decir esto: Dios no minimizó el esfuerzo de Israel. Ellos pelearon, ellos lucharon. Los soldados de Israel tuvieron que arriesgar sus vidas. Pero,
quedó establecido con claridad que la victoria y la conquista de esos pueblos fue producto de la intervención soberana de Dios. Israel luchó y peleó, pero la victoria fue producto de la intervención soberana de Dios. Eso quedó claro. Ellos conquistaron y ahora estaban allí en Canaán. Así también nosotros podemos decir que era nuestra condición. Y es nuestra condición ahora también, de conquista y de victoria. Otra vez, había fuerzas operando en nuestra vida en un momento que eran más grandes que nuestra voluntad. No estamos hablando solamente de malos comportamientos que podíamos resolver con suficiente disciplina, no. Estamos hablando de sistemas de oscuridad espiritual dentro de nosotros que ningún ser humano puede escapar por sus propias fuerzas, no. Pero, o más bien por eso, todo intento de vivir sin Cristo termina en frustración, y eso usted y yo lo conocemos. Cuando intentábamos, antes de Cristo, ser mejores esposos, pero sin tener el Espíritu Santo, no contábamos con los recursos para lograrlo de manera sostenida, ¿no? O cuando como mujer querías perdonar una herida profunda, pero sin haber sido perdonada por Dios, no encontrabas gracia para hacerlo. Es que la familia que quiere construir un hogar piadoso, pero no tiene a Cristo como fundamento, está construyendo sobre la arena. Las fortalezas de la oposición que teníamos o que tenemos no caen con nuestras espadas o con nuestros arcos. Pero entonces Cristo vino, Jesús vino, Jesús murió en la cruz, y lo que Jesús hizo en la cruz fue una victoria de proporciones cósmicas. Fíjense lo que dice Colosenses 2:15. Habiendo despojado, hablando de Jesús en la cruz, Pablo dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cristo venció a nuestros enemigos y su victoria la hizo nuestra victoria. Dice Romanos 8:37, pero en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que somos vencedores porque nosotros peleamos duro, no dice eso. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es suya y nosotros la tenemos por herencia. Y eso, hermanos y hermanas, quiero recordarles que esa gran verdad, lo que Cristo ha hecho por nosotros, su victoria, y que nos la da a nosotros, eso cambia completamente la manera en que ahora nuestros hogares enfrentan sus batallas. Cambia. Ahora sí, cuando intentamos ser un mejor esposo, contamos con el Espíritu Santo y los recursos para lograrlo de manera sostenida. Ahora, cuando como mujer quieres perdonar una herida profunda, has experimentado el perdón de Dios para encontrar gracia y para dar gracia. Cuando queremos tener una mejor familia, nos esforzamos, sí nos esforzamos. Pero ahora no dependemos de nuestras fuerzas. No. Decimos, como dice el salmista en el Salmo 27, ¿se acuerdan? Antes confiábamos en nuestros caballos y en nuestros carros de combate, pero ahora confiamos en el nombre del Señor. Sería bueno que registremos como familia las oraciones y peticiones que Dios nos conteste. Y cuando Dios responda, porque Dios va a responder, lo hemos visto, celebrarlo juntos como familia. Que los hijos vean, hermanos, que nuestros hijos vean que en este hogar las luchas, las batallas que tenemos, que vienen, se ganan en el nombre de Jesús. No porque seamos padres poderosos, sino porque servimos a un Dios que sí lo es.
La adoración familiar la hacemos desde el bando ganador. Tenemos asegurada la victoria. Además de eso, también, no solamente fuimos elegidos, librados, guiados, se nos ha dado la victoria, también se nos ha dado una herencia eterna. Un nuevo lugar para vivir. Versículo 13, ahí también lo leímos. Versículo 13, ¿no? Este versículo, hermanos y hermanas, es el punto de llegada de todo el recuento histórico que Josué ha venido haciendo. Después de la elección de Abraham, después del éxodo de Egipto, después de la guía en el desierto y las victorias sobre los habitantes de Canaán, todo culmina aquí con esta imagen extraordinaria. La imagen de un hogar en paz. Un hogar donde hay una herencia, que es una herencia que ellos recibieron sin merecerla, dice Josué allí. Sin merecerla. Todo el recorrido. Así que aquí es donde Josué termina. Todo su recorrido, la elección, el éxodo del desierto, las victorias, fue Dios cumpliendo su fiel promesa desde antes. Dios la cumplió. Y ahora Israel está aquí en este lugar, en esta tierra que había sido prometida para ellos, ya conquistada, comiendo, dice Josué allí, comiendo del fruto del trabajo de otros, viviendo en ciudades que otros construyeron. Todo lo que Dios había hecho por ellos, por pura gracia. Y es que tenemos que reconocer que la gracia tiene esa característica desconcertante para nosotros. Nos da lo que no labramos, nos instala en lo que no edificamos y nos hace herederos de lo que no ganamos. Esa es la gracia de Dios. Así que Josué quiere que el pueblo de Israel entienda algo fundamental y por aplicación también nosotros hoy. No hay nada en sus manos de lo que puedan enorgullecerse. La tierra prometida es de principio a fin por la gracia soberana de Dios. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros teníamos nuestra propia versión de la tierra prometida. Es el lugar de plenitud, seguridad, descanso que todos nosotros buscamos. Todos los seres humanos buscamos, todos, sin excepción, todos. Y todos intentamos construir ese lugar con nuestras propias manos, fuerzas, ¿no? Pero, la tierra prometida que usted y yo construimos con nuestras propias manos, siempre nos va a decepcionar. Siempre. Porque no fuimos diseñados para vivir en tierras seguras que nosotros construimos. No. Fuimos diseñados para vivir en una herencia que Dios nos ha dado. Y eso es exactamente lo que Cristo ha hecho para nosotros, para usted y para mí. Hoy vivimos en esta tensión. Una tensión que la Biblia claramente nos enseña. Es una tensión, pero también es una tensión maravillosa. Ya tenemos la herencia, pero todavía no la hemos recibido en plenitud. Esa es la tensión. Ya somos hijos e hijas de Dios. Esa es una realidad presente, no futura. Ya somos hijos de Dios. Ya tenemos al Espíritu Santo como garantía de lo que viene. Ya hemos sido reconciliados con el Padre, justificados por la fe, adoptados en la familia eterna de Dios. Ya lo somos. En ese sentido, cada día de gracia, cada respuesta a la oración, cada momento de comunión real con Dios es un fruto de una herencia. O de esa herencia que no ganamos, pero que es nuestra. Es suya y mía. Lo es, ya. Pero también esperamos lo que aún no hemos visto. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, según la promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia.
La tierra de Canaán, hermanos, era un anticipo para el pueblo de Dios. Un anticipo. La tierra de Canaán era un anticipo para el pueblo de Dios. Era como una pequeña muestra de la tierra que iba a recibir el pueblo de Dios en su consumación final. Era un anticipo de la tierra de Canaán. La herencia eterna lo es totalmente y completamente y de manera infinita y superior. Canaán tenía fronteras. La tierra nueva que Dios nos promete no tiene fronteras. Canaán tenía enemigos. La nueva creación que Dios nos promete no tiene enemigos. Canaán tenía temporadas de desobediencia y declive. En la nueva creación no existe eso. Nadie va a desobedecer a Dios. Eso transforma la manera en que vivimos hoy. Esa gran verdad, esa maravillosa verdad, debe transformar en cómo nosotros vivimos hoy. La familia que sabe, si nuestra familia sabe que tiene una herencia garantizada, no deberíamos vivir con la desesperación de que tenemos que construirlo todo aquí. No. Podemos atravesar el desierto sin desesperarnos porque sabemos que el desierto no es nuestro destino final. El desierto más bien es el camino hacia algo infinitamente perfecto, la nueva creación. Así que hay una pregunta que deberíamos hacernos como familias cristianas. ¿Hacia dónde está orientado nuestro hogar? ¿Hacia dónde está orientado mi hogar? ¿Hacia dónde? ¿Estamos construyendo para esta vida o para la vida eterna? ¿O para la nueva creación? ¿Estamos construyendo para esta vida o para la nueva creación? Un hogar orientado hacia la eternidad, hacia la nueva creación, habla de ese momento. Les dice a nuestros hijos que esta vida es real, esta vida es importante, sí, pero no es toda la vida que Dios nos ha prometido a nosotros. Hay una herencia que no se puede perder, que no se puede robar, que no se puede corromper y que vale más que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Eso produce, hermanos y hermanas, hijos con una perspectiva diferente, hijos que pueden sufrir con esperanza. Porque saben que el sufrimiento es temporal, pero la herencia es eterna. Y todo eso comienza con una conversación en nuestro hogar. En los padres, en nosotros, si hablamos de la eternidad, no solamente en funerales, sino también cada día, todos los días. La adoración familiar que más dura no es la que está motivada por lo que Dios puede darnos hoy. La adoración familiar que más dura es la que está anclada en lo que Dios ya nos prometió para siempre. Josué continúa ahora, según nuestro versículo 14, y comienza con estas dos palabras. Ahora pues. Ahora pues. Ahora pues, nos invita a responder a Dios. ¿No es así? ¿Con qué? Con gratitud. Por tanto favor recibido. Ahora pues. Y es que después de escuchar tantos privilegios y ver tanta gracia, debe brotar en nuestro corazón esta oración. Señor, nos has dado tanto. ¿Cómo quieres que vivamos para ti? Señor, ¿cómo quieres que te sirvamos? ¿Cómo quieres que mi familia te sirva?
teman al Señor, sírvanle, versículo 14, con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nada ni nadie puede darnos lo que el Señor nos ha dado. Ni el Dios dinero, ni el Dios placer, ni el Dios poder. No pueden. Así que, hermanos, esta invitación no es una invitación a añadir a Dios a nuestra lista de prioridades. No. Josué no está pidiendo un servicio a medias, como podemos leer allí. No está pidiendo un servicio a medias, no ocasional, no compartido. No. Josué nos está desafiando a un servicio completo y exclusivo. El Señor nos ha dado todo. Seamos todo de Él. El Dios que nos eligió cuando éramos idólatras, ¿se acuerdan? Merece nuestra adoración completa. El Dios que nos libertó cuando éramos esclavos merece nuestra obediencia total. El Dios que nos guió cuando estábamos perdidos merece nuestra confianza entera. El Dios que venció por ti y por mí cuando éramos impotentes merece nuestra lealtad absoluta. El Dios que nos prometió una tierra nueva, una nueva creación, merece nuestra vida sin divisiones. Así que podemos decir que la exclusividad que Dios demanda aquí no es una demanda caprichosa de un Dios inseguro, no. La exclusividad que Dios está demandando aquí de nosotros, de su pueblo, es la respuesta lógica y proporcional a una gracia sin límites que usted y yo hemos recibido. Ahora, hermanos, para ir concluyendo, hay una verdad más, o quiero recalcar una verdad, esta verdad, y que no debemos olvidar, Josué significa el Señor salva. Ustedes creo que lo saben, ¿no? Josué, el nombre Josué significa el Señor salva. Pero Jesús es el Señor que salva. Josué señaló lo que Dios hizo por el pueblo. ¿Sí? Josué señaló lo que Dios hizo por el pueblo. Jesús, el verdadero Josué, fue él mismo quien ha hecho todo por nosotros, su pueblo. Josué les dijo al pueblo, no tengan un corazón dividido. Pero Jesús, el verdadero Josué, nos ha dado un corazón sin divisiones para obedecer al Señor. El pueblo de Israel estaba unido a Josué por un liderazgo temporal y terrenal. Pero nosotros, la iglesia, su iglesia, en cambio, estamos unidos a Jesús de manera eterna e inquebrantable, porque somos suyos por gracia. Él nos ha comprado con su sangre. Jesús, el verdadero Josué, nos salvó para que el Espíritu de Dios pudiera habitar en nosotros y producir en nosotros lo que nosotros solos no podemos producir. Que es la obediencia fiel a nuestro Señor Salvador. En Él fuiste elegido antes de la fundación del mundo. En Él fuiste libertado del dominio del pecado y de la muerte. En Él tienes el Espíritu Santo como guía permanente. En Él la victoria sobre el pecado está segura. En Él tienes una herencia incorruptible reservada en el cielo. Por eso, cuando usted y yo declaramos, yo y mi casa serviremos al Señor,
Debemos esforzarnos, sí, sí, pero debemos esforzarnos desde lo que Cristo ya ha logrado para usted y para mí. Así que, papá, mamá, cuando, cuando, cuando falles mañana o más tarde, cuando falles, corre a la cruz. Corre a la cruz. Si caes, la gracia te levanta. Si dudas, la palabra te va a sostener. Porque el Dios que nos llamó desde Ur, que nos sacó de Egipto, que nos guía por el desierto, que vence a nuestros enemigos y que nos ha dado una herencia merecida, es el mismo que nos va a sostener hasta el fin. El mismo. La adoración familiar no es una disciplina que tienen familias fuertes por sí mismas, no. La adoración familiar es el fruto natural de familias que han sido alcanzadas por gracia, como la suya y la mía. Y solo así, o así es como entonces podemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Oremos. Padre Celestial, hoy hemos recordado lo que has hecho, Señor, por nosotros. Nos has elegido cuando éramos extraños. Nos libertaste, Señor, cuando éramos esclavos de nuestros pecados y nuestros deseos. Nos guiaste cuando no sabíamos el camino. Venciste por nosotros cuando no teníamos fuerzas. Y nos prometiste, Señor, una herencia que nunca podríamos haber ganado. Todo eso lo hiciste, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú eres bueno. Hoy queremos declarar como Josué que queremos servirte, que queremos que nuestros hogares sean lugares donde tu nombre sea honrado, donde tu palabra sea el pan de cada día y donde nuestros hijos crezcan sabiendo que hay un Dios real que los ama. Pero Señor, tú nos conoces. Sabes que somos familias incompletas, que hay días en que el cansancio nos gana la batalla, que hay momentos en que nuestro hogar se parece más a Israel en el desierto murmurando que a Israel cruzando el Jordán con fe. Que hemos fallado como padres, tú sabes, Señor, como cónyuges hemos fallado, como hijos hemos fallado. Tú sabes, Señor, que hay ídolos que nos atraen. ¿Cuántas veces hemos declarado con nuestros labios, yo en mi casa serviremos al Señor, y luego hemos vivido como si esa declaración nada valiera? Y aún así, Señor, te pedimos que no sueltes a nuestras familias. No porque lo merezcamos, sino porque tú eres el Dios que termina lo que empieza. Tú eres ese Dios y nosotros somos tu pueblo. Danos, Señor, piernas para correr a Cristo, el verdadero Josué, que nos recibe según lo que hemos hecho, no según lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Él hizo. Te pedimos hogares que corran a ti cuando son imperfectos, Señor. Donde el Evangelio no sea solamente lo que hemos creído, sino que sea una experiencia diaria. Donde nuestros hijos aprendan no solo de nuestras palabras, sino de nuestra vida, que en Cristo hay descanso para el alma cansada. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por nuestras familias. Venimos a ti con todo lo que somos y con todo lo que nos falta, Señor. Y lo declaramos, Señor, sí. No con orgullo, con gratitud. Yo en mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, el verdadero Josué, el que salva. Amén.